tardes. Bueno, si David estás listo, te Sí. presento. David va a compartir hoy su presentación, así que muchas gracias a todos por participar. David, te dejo tu espacio. Ok, muchísimas gracias. Bueno, una bienvenida a todos. El día de hoy, me confirma que se ve la pantalla. Voy a presentar el proyecto Amazonía Verde, que de hecho es una oportunidad, ¿no?, de economía circular para 13 regiones del país. Entonces, en nuestras izquierdas pueden mirar a Eide Pereira, que es la presidenta de una organización de castañeros que se llama SASCAR. Al centro está el señor Juan, ¿no?, que es un funcionario de un fondo público. Y a nuestras derechas se encuentra la señora Hanna, que es de la comunidad indígena de Boca Pariamano. Entonces, Heide Pereira es una joven, digamos, muy comprometida con el tema medioambiental. Estuvo escogido por parte de la Asociación SCAR como un poco por liderar, ¿no?, esta organización de castañeros. Y es una organización de Madre de Dios que, los últimos años ha progredido bastante. Tienes una alta participación de mujeres, que como pueden ver en las fotos, sí hay temas de concesiones, pero también dentro de la planta productiva tienes una buena participación. Es una organización que ha, digamos, trabajado sobre todo el tema de comercio justos, conjuntamente a nosotros, gracias a un proyecto de la Unión Europea, se hizo una exportación directa hacia el mercado italiano, hacia Europa. Y ellas están muy deseosas, ¿no?, de mejorar lo que es su organización, su infraestructura, y por ende acceder a fondo público. Del otro lado vemos el señor Juan, que es un funcionario de fondos públicos, ¿no?, que podría ser uno de los fondos públicos que puede ver en las imágenes, que tiene la difícil tarea, ¿no?, de evaluar, digamos, propuestas, ¿no?, que organizaciones, empresas, MIPE, ¿no?, presentan a estos fondos públicos, ¿no? Y por supuesto se debe basar sobre criterios, ¿no?, de la convocatoria y algunos criterios que la misma convocatoria da prioridad. Y del otro lado, vemos a la señora Hane, que es de la comunidad Boca Pariamano, como le decías, una comunidad muy linda que está en Madre de Dios, que trabaja mucho el tema de desarrollo sostenible. Tiene esa actividad de recolección de este fruto silvestre que se llama la castaña, pero también tiene esa actividad de ecoturismo, y además, tienes un acuerdo de conservación firmados, ¿no?, para conservar, digamos, su área. Trabaja también con el MINAM, a través junto a los acuerdos de conservaciones con el programa del MINAM, y digamos es una comunidad bien organizada que justamente lucha contra el tema de deforestación, y ella también es siempre muy atenta a ver, digamos, posibilidades, ¿no?, que pudiera tener para el crecimiento sostenible de su comunidad. Entonces, el proyecto Amazonía Verde lo que quiere es justamente poner en relación, digamos, lo que son asociación de productores, como es el caso de ASCAR, y comunidades, por supuesto, como el caso de la comunidad Boca Pariamanos, con lo que son los fondos públicos y privados. Entonces, presentándose el proyecto, digamos que tiene esta finalidad. Nosotros somos un consorcio de 3 ONGs. Yo represento a CESBI, que es una fundación italiana, digamos que está, liderando este proyecto conjuntamente con sus 2 socios, que son ONGs peruanas, una es Tejiendo Sonrisas y la otra es CEDEP. Este proyecto es gracias al financiamiento de la Unión Europea. ¿Cuál es nuestra experiencia de este consorcio? Hemos trabajado varios años en Amazonía, CESBI desde el 81, entonces tenemos varias décadas trabajando este tema, y nuestra experiencia más que todo es en desarrollo sostenible, la cadena de valor de castaña, café y cacao, pero también lo que es gestión de bosques y servicio ambiental, así como mecanismo de reducción de emisión de CO2 por deforestación y degradación.
¿Dónde estamos trabajando con el proyecto? En 3 regiones del Perú, en Cusco, en Ayacucho, en Madre de Dios. En particular, en el Cusco, trabajamos en la provincia, la convención, en los distritos de Santa Ana, Quimbiri y Pichari, a través de nuestro socio estratégico Tejiendo Sonrisas, que tiene ahí oficina. En la región Ayacucho, en la provincia de La Mar, en el distrito de Santa Rosa y Aina, donde tiene presencia CEDEP. Y bueno, en la región Madre de Dios, donde tiene su oficina CHESBI, en la provincia de Tahuamano y Tambopata. Entonces, ¿cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, sabemos que estamos perdiendo nuestros bosques, ¿no? El Perú se ubica entre los 3 países con mayor pérdida de bosques primarios. Entonces, en esta área de intervención que acabo de mostrarle, bueno, existen más de 5.300.000 hectáreas de bosques primarios. Y en el último 20 años, bueno, que es una historia que sabemos que se repite bastante en la Amazonía, se han perdido, digamos, más de 217.000 hectáreas y sabemos que la deforestación genera muchos efectos invernaderos, ¿no? El tema del CO2, toneladas de CO2, y esto es lo que se ha generado, digamos, en esta reintervención de los últimos 20 años. Entonces, si estamos conscientes, otro tema, digamos, importante para el proyecto, el tema de la economía circular, y nosotros, bueno, el enfoque del proyecto ha que ver con con la economía circular y por ende, digamos, si el modelo, sabemos que el modelo económico tradicional resulta un problema, ¿verdad? Porque el modelo lineal se basa sobre algo muy tan simple pero devastador, que es el usar y tirar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible desterrarlo, no? Entonces sabemos que la economía circular puede ser una alternativa. Tenemos un sistema lineal versus un sistema de economía circular que es mucho más, bueno, de hecho también complejo porque hay que ver con el diseño bueno, de los productos, ¿no? que tienen que ser hechos de una determinada manera. El tema de estos productos que tiene que ser, digamos, tiene que tener la posibilidad de ser reparados, ¿no? El tema del reciclaje y cómo estos productos se ingresan nuevamente en la cadena productiva, ¿no? Entonces, si sabemos que el sistema, digamos, circular, de economía circular, tiene alguna ventaja competitiva, como por ejemplo es el extender el ciclo de vida de los productos, cómo es que genera ahorros para las empresas y además genera también nuevos recursos y empleo, y además tienes la ventaja, ¿no? Que cuida nuestros ambientes. Entonces, si la economía circular, en resumen, es una oportunidad, y especialmente en este periodo, ¿no? que estamos atravesando de pandemia, ¿no? Donde necesariamente necesitamos una recuperación económica, pero también de manera sostenible. ¿Por qué? ¿Cuáles son entonces las barreras que existen que impiden la adopción de estas economías circulares? Entonces, de hecho que hay varias barreras, bueno, menciono solo algunas, una a nivel político de regulación. ¿En qué sentido? Que el tema de cómo un país haga su legislación y, por ejemplo, pueda poner impuestos, ¿no? A una empresa que, por ejemplo, mejor contamina, ¿no? Puede generar también, tener una implicación dentro del mismo sistema económico. A nivel cultural también, porque nosotros mismos somos consumidores. Nosotros cada día, cuando escogemos lo que deseamos comprar, decidimos también cómo anda la economía. Si yo escojo un producto con muchos envases, con mucho plástico, entonces automáticamente estoy generando un mercado, ¿no? Entonces nosotros también podemos hacer nuestras acciones cogiendo, digamos, cosas que estén construidas con poco envase, con poco plástico y de manera sostenible. Y de hecho que también la economía circular, un gran, digamos, reto es también el nivel tecnológico. No podemos, si hablamos de reutilizar insumos, de hecho que se habla de la tecnología y se habla también de un tema de innovación. Entonces veamos cómo todas estas barreras entre sí están relacionadas, ¿no? Tenemos que trabajar
bajo varios frentes para poder resolver y pasar a esta transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, primero tenemos que tener políticas más efectivas, ¿no? Por parte, bueno, de los estados, una concientización mayor por parte de nosotros mismos, de la población, porque por último nosotros somos los consumidores, pero un tema también muy, muy importante es la inversión. Una inversión que se tiene que hacer para pasar de este sistema lineal a este sistema circular y que pueda rendir, claro, este futuro más sostenible. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logramos que la propuesta de economía circular sea más atractiva y puedan acceder a financiamiento público y privado? Entonces, ¿cómo hacemos que una asociación de productores, así como se representaba digamos, en las asociaciones CAR o comunidades nativas o también campesinas puedan acceder a este fondo concursables y a crédito u otras iniciativas también privadas? La pregunta es, en Perú, las fuentes o fondos de financiamiento públicos y privados pueden consolidarse como un catalizador para una transición de una economía lineal a una economía circular, pero involucrando a pequeñas empresas, organización de productores y a comunidad. Entonces, bueno, el proyecto, digamos, Amazonía Verde, bueno, se están haciendo varios estudios, de los cuales, bueno, se han analizado también oportunidades, bueno, de financiamiento público que puedan financiar la economía banca de carbono. Bueno, hay varios fondos públicos con varios programas, como son Agroidea, ProInnovate, que bueno, ahora cambió de nombre, antes era Innovate Perú, Turismo Emprende, por Compite, el AFIP Forestal, pero también hay no solo fondos, sino también ente articulador como la agencia. Entonces, bueno, se hizo un estudio externo, viendo, bueno, analizando más que todo criterios de sostenibilidad, para ver justamente esta oportunidad de estos fondos, pero hay también mucho más y también hay fondos privados que pudieran, digamos, ayudar en esta transición. Entonces hay, digamos, fondos que están totalmente orientados, ¿no?, al tema de más a una economía baja en carbono, como es el FIP Forestal. Hay, digamos, fondos que tienen una alianza muy interesante, como por ejemplo Turismo Emprende, por el tema del CERNAP, o ProInnovate, que de alguna manera no tienes criterios bien establecidos, pero sí financia lo que es la innovación. Entonces, muchos proyectos de economía circular han podido ingresar ahora a ProInnovate o Innovate Perú, justamente porque tienes este componente de innovación, ¿no? Y del otro lado, tenemos una Agroidea, un Procompite, que tiene más criterio de asociatividad y más criterio económico, pero de todas formas, hay también la posibilidad, por ejemplo, con el Procompite, ¿no?, en base a las mismas autoridades locales, regionales y provinciales que pudieran ingresar, digamos, más estos criterios. No tenemos, claro, solo fondos concursables, también tenemos instituciones de crédito, que también hace un rol, digamos, muy importante, instituciones internacionales, banco, cooperativa, también algunos mecanismos muy interesantes de fondo de garantía. Digamos, muchas veces esto, digamos, estas entidades, especialmente internacionales, hace como contrato de triangulación entre esa organización de productores, compradores, bueno, la entidad misma financiera, ¿no? Nosotros con proyectos Amazonía Verde vamos a trabajar, bueno, es un proyecto que recién está en el primer año, vamos a trabajar por 3 años, y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con los fondos públicos, por supuesto, para, digamos, tener las iniciativas también las de la organización civil, pudieran, digamos, ver en qué forma, digamos, se pueda colaborar más con esto fondo público. También se implementará, digamos, un mecanismo financiero conjuntamente con otras instituciones financieras para apoyar más el tema de esta transición hacia la economía baja en carbono. El resultado 2 del proyecto ha que ver más con MIPES, con pequeñas empresas, o también asociación de productores, y responde más que todo a esta pregunta: ¿cómo las MIPES con propuesta sostenible, con enfoque en economía circular, pueden mejorar su acceso a fondo público y privado? Entonces, el caso, por ejemplo, de asociación de productor,
cómo se puede realizar eso. Además, el concepto de economía circular, ¿no? En algunas cadenas, bueno, la cadena productiva considera los productos de desecho, ¿no? Son económica, ambientalmente beneficiosos como insumos que se reintroduce en la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces esto parte de un concepto que sabemos que los fondos, los recursos naturales son limitados y siempre vamos a tener menos. Entonces, que no van a abastecer a la gran magnitud y de una población que siempre es más numerosa. Entonces, bueno, nuestro proyecto en el resultado 2 se focaliza, digamos, en 3 cadenas productivas. Principalmente estamos trabajando cacao en la zona de la Convención, ¿no? En Cusco. Estamos trabajando el tema de café en Ayacucho, en la provincia de La Mar, y bueno, Madre de Dios, que es el único departamento con producción de castaña. Estas cadenas, como cualquier otra cadenas, generan residuos, ¿no? Que es una cosa normal. Entonces hay podas, hay cáscaras, hay placenta de mucílago, ¿no? Por el tema del cacao, pero sabemos que también con el café hay cáscara del aguamieles, ¿no? Así como para la castaña, que hay coco, cáscara. Entonces acá veamos, bueno, el ciclo normal, digamos, el ciclo productivo de la cadena productiva del cacao, ¿no? Que hay cultivo, cosecha, post cosecha, en tostado, y cómo se generan, digamos, estos residuos, ¿no? En la cadena productiva, ¿no? Podas, la mazorca misma, ¿no? El mucílago, y veamos cómo se pueden aprovechar, ¿no? Por ejemplo, el residuo del cacao, realizando, digamos, estos subproductos, ¿no? Que se pueden generar y reinsertar nuevamente en la economía, ¿no? Hablamos de compost, hablamos de pulpa de cacao, destilado de cacao, de la jalea, ¿no? Concentrado de pulpa y alcohol desinfectante. Entonces, hay algunos casos bien interesantes. Bueno, se hizo un mapeo por todo digamos, en general el Perú, para que después se puedan replicar en otra área, en el área de intervención. Después tenemos la cadena productiva del café, donde hay residuos. Aquí miramos igual, ¿no? Lo que es lo posible es aprovechamiento de los residuos. Hay algunos casos también bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, que se hizo harina de café, ¿no? Vasos con borras. Y ahí se ve también los residuos de la cadena productiva de la castaña, que principalmente hay, bueno, los cocos, que muchas veces se usa por artesanía, ¿no? Y la cáscara, que se usa también para combustibles. Y otro subproducto de la castaña, por ejemplo, con la castaña de tercera calidad, ¿no? Porque la primera se va, la mayoría por exportación, se hace, por ejemplo, ese aceite de castaña, o también hay otros subproductos como la leche de castaña, la harina de castaña, y otro emprendimiento también, por ejemplo, de una organización de mujeres, ¿no? Que sean jabones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿existen mercados que hagan rentable la materia prima secundarias de la cadena de valor del café, de cacao y la castaña? ¿Es posible reducir la ineficiencia del sistema y la cantidad de desechos de la producción generadas? Entonces, sí, hay varias iniciativas, algunas, como le decías, a nivel de Perú, a nivel nacional, que son muy interesantes, donde de hecho nosotros estaremos haciendo pasantía, porque nuestra zona donde trabajamos el tema de café y cacao es la zona que le mostraba, que es la zona del Bray. Entonces hay algunos emprendimientos, como por ejemplo Corihuarmi, ¿no? Y otros en las zonas emprendedoras, también mujeres, ¿no? Están haciendo jalea de cacao. Y así como siempre en la zona del Bray, algunas empresas también que están haciendo cascada de cerezo de café, café naturales, ¿no? Que tienen una emisión mucho más baja, producción de abonos, ¿no? En planta de beneficio, así como hay otras iniciativas de la parte de Madre de Dios, ¿no? Donde por ejemplo utilizan la cáscara de castaña para hacer jardinerías, ¿no? Embellecimiento escénico, así como por ejemplo el coco lo utilizan por hacer velas, ¿no? Y también hay proyectos con el tema de bioenergía. El resultado 3
del proyecto que ver más con tema de comunidades nativas, pero no solo, también comunidades campesinas. El proyecto responde un poco a la demanda de cómo fortalecer la propuesta de las comunidades que valorizan el bosque en pie, cómo mejorar su acceso igual a fondo público y privado. Entonces, ¿por qué hablamos de valorización del bosque en pie? ¿Qué quiere decir esta valorización del bosque en pie? La valorización del bosque en pie busca proporcionar valores económicos a los recursos no maderables del bosque. Por ejemplo, como son semillas, resina, corteza, ¿no? Permitiendo generar ingreso económico a la familia beneficiaria y manteniendo el bosque en pie. O sea, lo que se desea con esta actividad es que el bosque sea el generador de recursos para las comunidades. Entonces, queremos dar un valor mayor al bosque porque tengas un costo-oportunidad mayor en comparación a otras actividades que pudieran generar deforestación. Entonces, ¿qué actividades podían dar este valor al bosque para que no sea deforestado y por ende emitir CO2? Hay actividades como por ejemplo el ecoturismo, hay, digamos, aprovechamiento de productos no maderables, no solo la castaña, que es sumamente importante por la región Madre de Dios, pero todo ese tema de palmeras, hay aguaje, ungurawi, xiringa, plantas medicinales, el tema de artesanía, ¿no? Con semilla, con una liana que se llama tamshi. Entonces, ¿es posible aumentar y potenciar la iniciativa que dan un valor al bosque en pie? Bueno, de hecho, que iniciativa muy interesante, que son de verdad muy valiosas y merecen, digamos, muchos apoyos, como por ejemplo ese parque temático de la castaña, el proyecto de ecoturismo. Hay, digamos, otras iniciativas como el ecocentro, ¿no? Donde tiene muy interesante manejo digamos, de lo que son los residuos orgánicos e inorgánicos también, producen marmeladas amazónicas, tiene varios emprendimientos bien interesantes. Y hay, digamos, proyectos, digamos, con comunidades, ¿no? Como la comunidad de la señora Hanna, de Boca Pariamanos, que, digamos, estamos con ellos implementando, claro, ayudándolos con el tema del proyecto de ecoturismo, para que tenga también práctica de economía circular, como por ejemplo, bueno, se está poniendo un biodigestor, ellos trabajan con, bueno, ahora claro, estamos en tema de pandemia, entonces el turismo un poquito más bajo, pero poco a poco se va retomando. Entonces toda esa la buena práctica, como son los sistemas agroforestales que pudieran abastecerse ellos mismos para tener una mayor seguridad alimentaria, pero también alimentar a los turistas, así como le decía con la implementación del biodigestor y otras prácticas, bueno, están reforestando, ¿no? Se hizo un vivero y otras actividades sostenibles. Pero también otras iniciativas que valorizan el bosque en pie, hay por ejemplo, de comité, ¿no? de mujeres artesanas que utilizan esta llana, lo tamshi, ¿no? Para hacer artesanía. Estas también muchas veces, claro, se utilizan colores naturales, entonces nada químico. Y por supuesto que este producto no maderable tiene que tener también un plan de manejo para que, digamos, no se extingue el recurso. Entonces, resumiendo, la lógica del proyecto es un poco las siguientes, ¿no? ¿A qué queremos llegar? El resultado 1 dice que si las autoridades locales modifican su programa de manera participativa con los actores locales para dar prioridad a la economía verde, a la sinergia entre los actores y la facilidad de acceso a los propios fondos por parte de los más vulnerables. Resultado 2, si la micro y pequeña empresa mejoran su acceso a dicho fondo, incluso mediante asistencia técnica, sensibilización y reducción de riesgo. Y 3, si de forma similar las comunidades locales tienen acceso a este programa para desarrollar de manera sostenible las actividades relacionadas con el turismo y otras actividades productivas ambientales, entonces podremos decir que en esta medida las empresas y las comunidades asistidas desarrollan su cadena de valor de forma más eficiente con el uso responsable de los recursos naturales. Y este objetivo, que es el objetivo específico, lo que pretende, digamos, el proyecto contribuye a un objetivo mayor, ¿no? Que es contribuir a promover esta transición de una economía baja en carbono en la Amazonía peruana. Entonces hemos visto, bueno, y lo agradezco, digamos que la articulación entre actores es clave. Ustedes pueden
escribirme. Nosotros el proyecto estamos muy interesados a coordinar con el mayor número de actores posibles. Bueno, esta transacción hacia una economía baja en carbono la tenemos que hacer entre todos. Y por último, quisiera dejarle con una reflexión final que, por desgracia, los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura. Entonces tenemos que inspirarnos en la naturaleza, ¿no? En donde no existe un concepto de desperdicio. Entonces nuestra manera de consumir, ¿no? Porque somos consumidores, nuestra manera también de producir los productos, tiene que tener este enfoque de economía circular, donde justo todo circula, todo es una, digamos, se regenera, ¿no? Igual que la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, muy interesante. Muchas gracias a todos por participar y damos por finalizada la sesión de hoy.